¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, colegas. Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a hablar sobre lo que son los capacitores. Unos dispositivos verdaderamente muy importantes, muy utilizados en electrónica y en la electricidad. Dentro de los dispositivos, está dentro del top 10, se puede decir. En primer lugar, resistencias, capacitores y otra serie de dispositivos que son muy importantes en electrónica. ¿Y qué es un capacitor? Básicamente un capacitor es un dispositivo que almacena un poco de energía. Por ejemplo, se utilizan para filtro de señales, simplemente como filtro para señales. Por ejemplo, este es un capacitor y no está cargado ahorita con ninguna carga. Pero cuando se introduce un voltaje, una diferencia potencial, este se carga eléctricamente en su parte negativa, se carga electrones. El capacitor consta básicamente de tres áreas, de tres diferentes partes. Consta de dos plaquitas de metal, de un material conductor, y consta de un dioeléctrico. Cuando digo dioeléctrico, quiere decir que es un material que es aislante. Básicamente estas dos plaquitas están aisladas por este material. Estas plaquitas, una está cargada eléctricamente negativo y la otra positivo. Cuando le introducimos una diferencia potencial, estas plaquitas se cargan eléctricamente. Entonces, ahí es cuando ustedes se preguntarán, ¿cuál es el principio de funcionamiento básico de un capacitor? Pues es muy fácil. Básicamente, esto es un capacitor. Llamémosle C1, solo por nombrarlo. Cuando a C1 le conectamos una fuente de voltaje, como puede ser, una fuente de voltaje, o puede ser una batería, etcétera, va a empezar a correr el voltaje, la corriente en este sentido, y va a cargar eléctricamente este capacitor. Entonces, ¿y qué es lo que hace este capacitor? Como ya se los dije, funciona como un filtro. ¿Y qué es esto? Básicamente, en una onda senoidal tenemos altas y bajas, varía positiva y negativamente lo que es el voltaje, lo que es la corriente. Entonces lo que hace el capacitor para que no varíe y esté más estable es que se mete dentro de estos huecos y los carga eléctricamente para que la onda mejore. Hay cuatro tipos diferentes de capacitores. Están los capacitores electrolíticos, los capacitores de tantalio, los capacitores cerámicos y los capacitores de poliéster. ¿Y en qué se diferencian básicamente? Básicamente se diferencian en la capacidad y también en la aplicación. Por ejemplo, los capacitores electrolíticos son más usados para procesos un poco más rudos. Lo que son los capacitores de tantalio, pues básicamente por su capacidad es mayor a un nanofaradio, a un microfaradio, perdón. Los cerámicos, que su capacidad debe ser menor a 47 nanofaradios, y los de poliéster, que su capacidad debe ser menor a 470 nanofaradios. ¿Y cómo son? Enfoca aquí, por favor. Básicamente aquí tenemos tres de los cuatro capacitores. Este es un capacitor electrolítico. Básicamente se mira ahí como la diferencia de los demás y cómo es que yo me doy cuenta de la polaridad. Esta es una de su distinción, que estos capacitores tienen la capacidad de ser positivos o negativos. Influye mucho su polaridad. Y para saberla, por ejemplo, aquí la patita negativa es donde está esta raya. También es importante saber, por ejemplo, que aquí vienen las especificaciones, viene la capacidad y el voltaje que este soporta. Este es un capacitor de poliéster, y básicamente este capacitor y este capacitor no tienen polaridad. Son muy parecidos, pero este es un cerámico. ¿Y qué es lo que los diferencia? Básicamente es su material. Pues esta vendría siendo lo que es la práctica y veamos qué es lo que pasa. Ahorita el capacitor no está cargado eléctricamente, así que veamos qué va a pasar. Patita positiva con positiva y negativa con negativa. A ver, para que visualicen más. El LED no prende.
Pero veamos qué pasa cuando el capacitor está cargado eléctricamente. Ahora ya con el capacitor cargado, vamos a ver qué va a ser lo que pasa. Pongan mucha atención. Eso es básicamente lo que pasa cuando el capacitor está cargado. El LED tiende a prender por un instante. Eso quiere decir que el capacitor está funcionando bien, que está actuando como debe actuar. Cuando no está cargado, pues simplemente el LED no prende. El capacitor se carga cuando le inducimos un voltaje y al retirarlo de la fuente, este tiene almacenada esa energía por un instante. Cuando le conectamos un actuador, en este caso el LED simplemente se prende y descarga el capacitor. Es muy importante conectar lo que es el capacitor a voltaje con el cable correspondiente de voltaje a la patita correspondiente de voltaje y la de tierra a la que es de tierra, porque si no lo que pasa es esto. También es muy importante que ver la capacidad del capacitor, porque si se excede del voltaje del que se necesita, esto es lo que pasa.